Esta historia inicia en un amplio y vasto paraíso donde se puede observar cierta criatura pequeña y hermosa, que menciona pensar que es extraño, pero inmediatamente empezó a correr, porque sin importar cuánto corra el bosque parece nunca terminar, y es un lugar realmente extraño. Pero entonces se pregunta si ella, realmente. Hola, antes de continuar quiero invitarte a ser miembro de esta familia, al igual que han hecho estas hermosas personitas que puedes ver en la pantalla. Pero si no has de poder hacerlo, también puedes suscribirte. Pero nada, gracias por todo, y continuemos. Después de esto, bajo un plenilunio cielo nos muestran a Edel Rohain, y mencionan que ella es la princesa del Imperio Rohain, y aunque su línea de sucesión al trono era baja, ella era la hija que acaparaba el amor de su padre el emperador, el cual siempre le decía algo como costumbre, porque si solo hubiera nacido hombre, eran las palabras que su padre decía. Pero Edel no deseaba el trono. ¿Por qué? Pero en ese instante la pequeña dejó caer algo que estaba en sus manos, porque de todos modos el trono. Pero en ese instante, en la cara del emperador muestra un leve desprecio. Pero la cara de la pequeña Edel se regocija en felicidad, y ésta llama a su hermano, el cual toma el globo imperial que su hermanita había dejado caer, y su nombre es Agris Rohain, porque el trono era algo que le pertenecía a su hermano Agris, y su hermano mayor Agris era muy feliz de tener una familia amorosa. Pero bajo el mismo plenilunio cielo, se escuchan los gritos de una niña que llama a su padre, y podemos ver la imagen de un Agris después de matar al emperador, ante lo que la pequeña estaba temblando muy nerviosa, porque la capa de su padre estaba empapada de sangre, y una daga penetró profundamente en su pecho. Y ella, con su hermosa cara, observó detenidamente a su hermano, e inmediatamente le preguntó que por qué, mencionando que nunca antes se pudo percatar. Pero Agris le pregunta a Edel que por qué está ahí, pero Edel seguía confundida, porque todo eso parecía una mentira. Pero en ese instante el príncipe heredero desenvainó una espada, e irónicamente dijo, bueno, ¿por qué no es del todo algo malo? Y si le mata a ella también ambos podrán estar juntos, y su padre no se sentirá tan solo. Palabras que sorprendieron mucho a Edel, y ésta solo se sorprendió un poco. Pero ya su hermano Agris se preparaba para atacar, y todo se cubrió de negro y de una sangre bastante roja. Y tanto el emperador como Edel yacían agonizantes a causa del príncipe Agris. Pero en el lecho de muerte, Edel seguía mencionando a su hermano, porque él era muy amable. Pero Edel, con su último aliento, llamó a su hermano, el cual se quedó incierto. Y Edel arrastrándose intentó llegar a él, y le pedía que por favor. Pero Agris retrocedió, y le pidió de favor que no se le acerque. Y Edel empezó a llorar, y lo último que hizo fue mencionar a su hermano. Pero en ese instante, entre lo más oscuro una dulce melodía empezó a sonar, una melodía que irradiaba una luz bastante pura, y esa misma luz cubrió el alma de Edel, la cual se preguntaba que dónde estaba, por qué no puede ver nada, o que si acaso ha muerto, pero piensa que es así como se supone que deba ser, pero se siente un poco sofocada. Y en ese instante pone su mano en algo que empieza a quebrarse, y toda la oscuridad empieza a quebrarse creándose un hoyo, que muestra a dos personas que dicen que finalmente ha despertado. Y Edel se pregunta que qué sucede, que quiénes son, y podemos ver una colita, unas patitas, y ésta se pregunta que qué sucede, pero una de las personas que salieron tras romperse toda la oscuridad, dice que al parecer no le conoce porque tiene forma de humano, y se pregunta si debería mostrarle su verdadero rostro, pero la pequeña Edel se pregunta que por qué sus manos tienen forma de pata de gato, pero en ese instante llaman a Ranoe, y podemos ver unas patas más grandes acercarse a las patitas chiquitas de la pequeña prota, y ésta se pregunta que si son las patas de un zorro, y sí, podemos ver un zorro bastante grande y feliz, pero la pequeña lanza un grito, y se pregunta que qué es eso, porque parece el sonido de un animalito llorando. Pero la chica del pelo rojo, que al parecer es la madre de la reencarnada prota, dice creer que eso solo la sorprendió más. Y la pequeña pide un momento, porque de ninguna manera, y ella debería estar muerta. Edel Rohain, princesa del Imperio Rohain, debería estar muerta. Y ésta se pregunta que qué pasó, pero mencionan que el suceso fue que reencarnó como una diosa. Después de esto, pasamos a otro lado donde se puede ver una persona de pelo castaño, el cual pregunta a lo lejos que qué sucedió,
porque el ambiente es caótico, y una persona se sorprende, y le dice a su señor que eso es porque la noche anterior Su Majestad el Emperador murió repentinamente. Y el chico del pelo castaño se sorprende, pero se sorprende más cuando dicen que la culpa fue de la princesa Edel, recordando un momento en que al parecer estuvo junto a la princesa, la cual le preguntó si alguna vez había pensado en lo que quiere hacer en el futuro, y le dijo al señor Abelote que será un gran hombre y no tiene duda de eso, y está segura que se convertirá en un héroe famoso en todo el continente. Y esto lo dijo con una radiante sonrisa, la cual hipnotizó a Abelote. Pero su mismo rostro pasa a la escena del presente, donde éste se ve muy frustrado, y pregunta que qué sucedió. Después de esto podemos ver a alguien caminar, el mismo que pregunta que dónde se escondió su pequeña. Y por otro lado podemos ver una pequeñita cola, y a Ranoe bastante feliz llamando a Lucía, y le pregunta que por qué se ha estado escondiendo en ese lugar otra vez, porque deberían apresurarse e irse, porque su mamá les está esperando. Y ante esto la pequeña Lucía tiene una carita patética, y menciona que hace un mes que reencarnó como una diosa, y el nombre que le dio ese hombre es Lucia Estela, y ahora él es su papá. Y al principio estaba claro que estaba soñando, e hizo su mejor esfuerzo para negar la realidad. Pero si ha pasado más de un mes, no tiene más remedio que aceptarlo como una realidad, pero piensa que es igualmente frustrante, porque es una recién nacida y eso no tiene sentido. Pero mencionan que en un pasado lejano en el continente había una bestia divina que nació por cada uno de los pedazos rotos. El león dorado y el zorro plateado, la ballena azul y el lobo enemigo, el halcón blanco y la serpiente cobriza. Y las bestias que heredaron la capacidad divina, se comunicaron con la naturaleza y manipularon a los espíritus, cuidando del cielo y la tierra, el mar y los ríos. Pero un día vino una catástrofe fuerte, y las bestias divinas lograron proteger el continente reuniendo su fuerza, pero desaparecieron desde entonces. Y podemos ver que el padre de la pequeña sigue corriendo, y Lucía piensa que la razón por la que no pudo verlo fue porque se escondió en el bosque de la bestia y no pudo encontrarlo. Y mientras está en los hombros de su padre, piensa que el escenario ha cambiado nuevamente, y ahí es donde llegó porque corrió todo el día anterior, y pregunta que cómo puede superarlo tan fácilmente. Pero ésta solo acaricia la mejilla de su padre, el cual es muy hermoso y se queda incierto. Y la pequeña piensa que no importa dónde se esconda porque la encuentran como si fuera un fantasma. Y aquí podemos ver la gente buscando. Pero la pequeña deja saber que parece que le están dejando ir pero están siendo sobreprotectores. Y podemos ver un huevo común y el huevo de Lucía. ¿Por qué se dice que su huevo no era ni la mitad del tamaño de un huevo de bestia divina ordinaria? E incluso tardó 10 años en salir, recordando ese hermoso momento en que estaba en brazos de sus padres después de haber nacido. Y además, las bestias perdieron su poder para tratar con los espíritus después de la catástrofe, pero el poder divino permanece, por lo que se puede usar libremente tan pronto como se nace. Y por supuesto, cambiar a una forma humana. Y si se tiene talento para la espada y la magia, puede usar el poder divino allí. Y por otro lado, tal vez sea porque tienes recuerdos de su vida humana que no ha podido cambiar a una forma humana, y por tanto no puede hablar, y esta recuerda a esa luna, esa terrible luna, y a su hermano Agris, preguntándose que por qué mató a su padre y a ella, porque según la ley imperial una princesa no puede ser rey, por lo que la corona del emperador debe ir a su hermano. Y quisiera interrogar a su hermano ahora mismo, pero se pregunta que por qué hizo eso, pero mirando su patita, piensa que sin embargo a ese paso no será capaz de encontrarse, ni mucho menos de hablarle. Pero su padre la ve deprimida, y ante esto vuelve a quedarse incierto. Pero este llama a su pequeña, y le pregunta si está enojada, porque su padre interrumpió la conquista del norte de Lucía, y sí, la pequeña se ve muy triste porque él aplastó su sentido de logro en un instante. Pero ante esto pone una cara patéticamente extraña, y dice que eso espera. Después de esto llegamos a una cueva bastante enorme, la cual en su interior es de un color un poco extraño, y Ranoe llama a Seria, la cual es la chica del pelo rojizo, y madre de Lucía. Y esta, creando un círculo mágico, abre la entrada de la cueva, y una vez dentro podemos ver a Ranoe y a la pequeña Lucía entrar, y estos se dirigen hacia Seria, la cual pregunta si Lucía está dormida, y su padre dice que no, pero debe estar cansada porque fue todo el camino a la frontera del norte. Y aquí vemos a Seria extender sus brazos con una hermosa cara,
la cual pide que le dé a su hija. Pero el gran lobo le dice a Seria que le dé un abrazo a él también, y Stott se dan un abrazo familiar, mientras la pequeña tiene una carita patética. Y Seria dice que él, pero Ranoe está bastante feliz, mientras que la pequeña sigue viéndose extraña, porque no está familiarizada con una pareja tan cercana. Pero en ese instante Seria le pide a Ranoe que revise su carta, pero este le pregunta que cuánto tiempo le va a hablar tan seriamente, porque ahora tienen a Lucía, y le pregunta que si no es hora de hablar informalmente, pero Seria dice que no funcionaría bien, y mejor seguirá Seria. Bueno, es un poco de humor, pero seguimos. Y mientras el gran lobo lee la carta, dice que la gente piensa que aún él es el jefe. Y este sigue leyendo detenidamente, y se sorprende, porque vaya, al parecer sucedió un problema. Y dice que el dueño de Rohain cambiará porque el emperador fue asesinado, y el culpable es la princesa Edel Rohain, y la princesa mató al emperador y se suicidó. Y ante esto la pequeña lobo se aterra bastante, y piensa que fue su hermano Agris, porque él les asesinó a su padre y a ella, y le echó la culpa para obtener una justificación más creíble y certera para su súbita ascensión al trono. Y este empieza a maullar como un lobo bebé, y Seria le pregunta a Lucía que qué pasa, y la pequeña está tiernamente llorando en brazos de su madre, y ésta vuelve a llamar a Lucía, y le pregunta nuevamente que qué le pasa, pero la pequeña sigue llorando, y solo piensa en ese maldito bastardo de Agris. Pero la pequeña sigue llorando, y podemos ver unas manos que le cubren con magia para tratar de calmarla. También un hermoso plato de frutas, y Ranoe le pide a Lucía que coma eso, pero esta rechaza la comida, y piensa que se acabó. Y Seria susurra que no está enferma, y Ranoe dice que tampoco cree que tenga hambre. Pero la pequeña sigue llorando, y piensa que está llorando tan tristemente que siente que ya está exhausta. Y su madre le sigue llamando y trata de secar sus lágrimas, y le dice a su bebé que todo está bien, y le carga mientras acaricia a su dulce bebé. Pero la pequeña sigue pensando que eso es injusto y está muy enojada, y definitivamente averiguará lo que pasó. Algún día lo hará, y se asegurará de revelar la verdad. Después de esto pasó un pequeño momento, y podemos ver que alguien intenta abrir los ojos. Es Lucía que está en medio de sus padres, los cuales duermen. Y piensa que el día anterior y lloró demasiado, y se quedó dormida profundamente. Pero aún así cree que se ha calmado un poco gracias a su suerte del día anterior, y necesita analizar la situación del Palacio Rohain lo antes posible, porque con el paso del tiempo será más difícil revelar la verdad. Pero no puede salir del bosque de los dioses por su cuenta, y si tan solo pudiera hablar sería todo mucho más fácil. Pero se pregunta, ¿qué se supone que debe hacer? Pero piensa que va a practicar el habla primero, y tiene que concentrarse tanto como pueda, y dice que verá. Y en ese momento intenta hablar, pero solo emite un sonido, y piensa que la realidad es cruel aunque se esté determinado. Pero en ese instante alguien se ríe y la pequeña queda incierta, mientras Ranoe dice que su pequeña bebé está de buen humor ese día, y debe estar hambrienta después de llorar y quedarse dormida. Y le pregunta que qué va a comer primero, y en ese instante la pequeña abre su boquita mientras su madre Seria le alimenta, y ésta se ve muy feliz. Pero Ranoe le dice a Seria que volverá al mundo humano, y esto sorprende mucho a la pequeña Lucía, que se pregunta que cómo que al mundo humano. Pero Ranoe dice creer que Vermont invadirá el bosque si se queda más tiempo, y además le gustaría hacerle una visita a la familia imperial de Rohain, y en nombre de la tierra protegida por el zorro de plata debe volver y verificar la situación. Pero Seria dice que 2 miembros de la familia real han muerto, por lo que todo es un lío ahora. Ranoe dice suponer que sí, pero la pequeña empieza a moverse lentamente, mientras su madre le pregunta si ya se llenó. Esta se lanza de la mesa y el gran lobo queda incierto, ya que la pequeña se aferra a una de sus piernas, y piensa que esa es una gran oportunidad. Su padre está feliz, pero Seria se ve un poco rara, y la pequeña piensa que si puede ir al imperio de Rohain y caminar por las calles sería capaz de escuchar los rumores sobre la estrella amarilla. Y en ese instante el gran lobo dice que no le diga, y le pregunta si quiere ir con él. Y la pequeña dice que será muy divertido, pensando que debe llevarle con él a toda costa. Pero Seria dice que no puede, y la pequeña se queda mirando, mientras Ranoe está preocupado. Y Seria le dice a Lucía que el mundo humano es un lugar peligroso,
y no puede enviarle allí sin estar preparada, y le pide que primero se preparen bien, y podrá ir con su mamá después. Y la pequeña piensa que entonces si no puede convencerla su siguiente objetivo. Y en ese instante el gran lobo se ve un poco preocupado, mientras la pequeña empieza a lloriquear, y lo hizo tan bien que en sus ojos se veía reflejo de su padre, el cual dice que estará segura siempre y cuando él esté a su lado en todo momento, y pregunta que si no es así. Y en ese instante Seria llama a Ranoe, porque Lucía ni siquiera ha tenido su ceremonia de nacimiento aún. Pero Ranoe dice que es un ritual al cual todos los dioses asistirán para ver a Lucía, y este se acerca a su esposa, y casi besándola le pide que no se preocupe demasiado, porque Lucía estará a salvo y tiene su palabra, porque jamás traicionará su confianza, por lo que no hay razón por la que no pueda permitirle a Lucía visitar el mundo humano. Y además, la persona en cuestión realmente quiere ir de cualquier manera, y ante esto Seria queda bastante sonrojada. Y Renoe le pregunta a Lucía si quiere ir a ver el mundo humano con él, y la pequeña dice sí. Y esto mientras su padre le carga, y piensa que hay muchas cosas extrañas en el mundo humano. Después de esto ambos están caminando en el bosque, y podemos ver a la pequeña con una enorme cobija, y a su padre con un bulto cargado de todas las cosas, y una imagen de Seria preparando a la pequeña, solo para recordar la razón por la que está tan cubierta, porque de esa manera estará lista para la ceremonia de nacimiento. Pero Ranoe le decía a Seria que no puede poner a Lucía en un paño, pero Seria dijo que debe empacar los jarabes dulces y frutas favoritas de Lucía, y por esto todo el equipaje. Pero en ese instante, Ranoe le dice a Lucía que dirá algunas cosas que los dioses deben tener presente cuando están en el mundo humano, y existen 3 reglas que los dioses no deben romper. Y la pequeña queda incierta ante esto, pero Ranoe dice que primero no se debe intervenir mucho en la historia humana. Segundo, no puede permitir que los humanos sepan que es un dios, y tercero, no debe enamorarse de los humanos. Y si se descubre a alguien rompiendo alguna de esas 3 reglas, será llevado a la iglesia presbiteriana para ser sellado en el bosque de los dioses. Pero dice creer que es algo irónico, porque deben fingir que los protegen para que así sean menos ruidosos, por lo que deben tener cuidado. Y le pregunta a la pequeña si no cree que es verdad, la cual pide que vayan. Y en ese instante su padre le dice que mire, señalando hacia un lugar porque ya llegaron, y ese es su hogar en el mundo humano. Y en ese instante la pequeña queda incierta, porque esa bandera es. Pero en ese instante uno de los guardias se percata de algo, y este inmediatamente empieza a correr. Y podemos ver cómo tocan una enorme campana, mientras Ranoe se queda observando detenidamente, al mismo tiempo que unas manecillas enormes empiezan a girar, haciendo que esta gran puerta se levante, para que de esta forma el gran lobo empiece a caminar, y la pequeña quede bastante impactada. Y frente a ellos 2 docenas de guardias inclinados saludando a su excelencia el gran duque El Arán, y le dan las felicitaciones por su regreso, y este se ve muy feliz. Después de esto, mencionan que Lan Carol El Arán era famoso por no aparecer nunca en ninguna reunión de los círculos sociales, ni siquiera en los banquetes, e incluso si el emperador lo ordenaba rara vez aparecía. Y pocas personas sabían en realidad cómo era el gran duque El Arán. Pero nadie menospreciaba al gran duque, porque era el amo de las altas y escapardas montañas de Idelbardor, y de las murallas de hielo en el norte de Rohain. Y se difundieron rumores que sus habilidades de esgrima sobrepasaban los límites humanos, y el gran duque protegió de la invasión a Rohain más allá del norte, y además había innumerables rumores en torno a él, y algunos mencionaban que él era un asesino con corazón frío que disfruta de la sangre, y también que era un anciano horrible, y además, era el más ahorrativo del mundo. Pero en realidad nadie sabía cuál era la verdad, y como había pocas personas que habían visto directamente al gran duque se le consideraba un enigma, y dicen que a menudo no se encontraba en su castillo, pero había una razón para eso, y sí que la había. Pero en ese instante el gran duque se encuentra caminando, mientras que alguien le da la bienvenida al gran duque, y podemos ver a una persona con lentillas y pelo plateado que llama a su excelencia. Y el gran duque llama a Edén, y este dice que entonces, pero empieza a abrir una puerta. Y una vez dentro dice que desde ese momento tiene que comenzar a trabajar, y frente al gran duque una enorme pila de hojas y documentos que lo dejan en silencio. Pero pregunta que si la bienvenida no fue demasiado corta, o que si no se supone que tendrían un banquete de celebración,
pero Edén dice que no es posible, y en ese momento lo deja dentro y cierra la puerta. Después de esto pasa un momento, y el gran duque sostiene una hoja mientras la pequeña lame sus patas. Pero, el gran duque pregunta si pasó algo mientras estuvo fuera, y Edén dice que los bárbaros han cruzado las murallas de hielo, y ante esto ambos se quedan en silencio. Pero la pequeña queda incierta, pero el Harán dice que de cualquier forma, y este se ve de una manera extraña, porque los bastardos parecidos a los insectos son más rápidos de lo que pensaba, y ante esto la pequeña se ve muy aterrada, y el gran duque dice vaya, y en ese instante un poco preocupado carga a la pequeña, mientras que Edén le pregunta si va a participar, pero este dice que lo hará más tarde, y vuelve a poner su rostro muy tierno, y pide que lo dejen solo un momento. Más adelante ambos están en la cama, y Ranoe le pregunta a Lucía si se sorprendió mucho, y la pequeña piensa que está sorprendida y no puede evitarlo, porque esa mirada del gran duque el Harán, y lo único que había visto hasta ahora eran rostros amables y juguetones, y es la primera vez que lo ve. Pero eso es todo, y esta da un paso. ¿Por qué no es que el gran duque el Harán no vaya a ser su padre? Y ante esto su padre queda incierto, pero se sorprende y exclama a su bebé, diciendo estar molesto por no poder presumirle en ningún lugar, y dice que va a tomar una siesta y luego volverá al trabajo. Y la pequeña dice wow, y vuelve a decir lo mismo pero con una cara patética, y piensa que todo el día ha sido muy ajetreado, pero esta se queda incierta tras mirar algo. Y podemos ver una luz azul, la misma que cubre toda la habitación, y la pequeña se pregunta que qué es eso. Y frente a ella podemos ver un círculo mágico del cual sale una mano, y la pequeña piensa que es ese collar. Pero este tipo aún no se ha dado cuenta que ella está ahí, mientras que la pequeña menciona que es el mago Orun-Gil, y se pregunta que por qué el mago Orun está en el ducado, y ésta se ve un poco sorprendida. Pero en ese instante el mago se da cuenta de su existencia, y ésta se asusta aún más. Pero el mago también pone una expresión rara, pero la expresión de la pequeña Lucía es más rara todavía, y el mago que se marchaba se está acercando a la cama. Y Lucía se pregunta que por qué viene hacia ella, y el mago toma su cola. Y levantándola, pregunta que qué diablos es esa cosa inútil, y este tiene una mirada un poco fría, y piensa que eso, mientras que la pequeña lanza un pequeño quejido, y se pregunta, ¿qué por qué le hace sentir aún peor si ya está siendo tratada de esa manera? Y podemos ver que el mago sigue agarrando a la pequeña, y pregunta que qué es ese montón de pelo, porque es un inconveniente, y es demasiado pequeño y no puede encontrar nada para que sea útil. Pero la pequeña se ve muy mareada, y piensa que ese tipo después de molestarle todo el tiempo es demasiado duro desde el principio. Y piensa que todavía es una bebé, pero al mago quedarse viendo su ombligo se queda en silencio, y este se sorprende mientras que la pequeña piensa que es una vergüenza. Después de esto pasaron unos minutos, y pasamos a otra escena donde está el gran duque, que pregunta si los bárbaros han cruzado la pared de hielo, y Edén dice que mientras él estuvo lejos Vermont se hizo cargo de la pared de hielo, y después de una breve ausencia los bárbaros llegaron por sorpresa, y 20 personas resultaron heridas durante el enfrentamiento, y hubo algunos daños y otras casas particulares. Y no se sabe el motivo, pero se dice que el movimiento de los bárbaros lleva casi un mes activo. Y en ese instante se puede ver al gran duque jugar con su dedo, él mismo que dice que es la época en que nació Lucía. Y Edén pregunta que si es con quien entró en brazos por la entrada, y el gran duque dice bueno, porque su nombre es Lucía Estela, y tiene un apodo encantador, el cual es Lucía. Esto sorprende a Edén, el cual dice que es un nombre bonito, y el gran duque dice que por supuesto, pero pregunta que si no hubo ningún contacto de la familia imperial Rojaín, y Edén dice que ha llegado una tercera carta, y el gran duque dice que es divertido tener un paseo y volver. Y Edén le pregunta si no necesita tomar una decisión rápidamente, a lo que el gran duque dice que es correcto, pero este se queda observando algo detenidamente, porque primero necesita comenzar de nuevo con la educación de su hijo. Por otro lado pasamos con la pequeña, y el gran mago le pide que coma. También se pueden ver a unas personas que llaman a Vermont Sam, y dicen que no puede ser, porque está usando al zorro bebé como material de experimentación, y sí, la pequeña Lucía ha sido secuestrada sin decir una palabra. Mientras que Vermont dice que ni siquiera puede comer, y este se lleva la mano en su cabeza preocupado.
mientras la pequeña se queda observando algo, y piensa creer que hay más libros que en la biblioteca del Palacio Imperial, y se pregunta si eso es la torre de magia, porque esas personas son magos. Y en ese instante Vermont se da cuenta de algo, y le pregunta que qué está haciendo, que si quiere comer, y la pequeña piensa que sí. Primero debe comer y luego pensar, porque hay frutas que solo existen en el bosque de las bestias divinas, y se pregunta si fueron cultivadas por los magos, porque después de todos los magos de Runa Hill son diferentes. Y Vermont le pregunta a la pequeña que por qué es estúpida e insignificante, y esto enoja a la pequeña, pero piensa que será paciente porque le está dando comida. Pero en ese instante llaman al señor Vermont, y le dicen que ha llegado un invitado de Rohaim, e inmediatamente Vermont limpia la boca de Lucía, y dice que está bien. Pero la persona en la puerta recalca que la visita está diciendo que no tiene intención de volver. Y la pequeña se pregunta que cómo que el maestro mago, que si acaso es el líder de la montaña Arun, o que si acaso esa persona es, y se queda observando a Vermont, el cual pregunta que por qué quieren verle, y este dice querer revelar la verdad sobre la muerte del emperador. Esto llama la atención de la pequeña, la cual mueve su cola, y menciona que la verdad sobre la muerte del emperador es que el príncipe Agris fue quien mató a su padre, y ocultó todo lo que pasó ese día. Y para encubrir el incidente y obtener la completa sucesión al trono, culpó de todo a su hermana a quien también mató, es decir, a ella. Y en ese momento, su posición actual como princesa del Imperio Rohaim es la depravada que mató a su padre. Pero acaban de mencionar la verdad sobre la muerte del emperador, y éste empieza a morder la ropa de Vermont, porque hay personas que piensan que la princesa no cometió el asesinato. Pero Vermont dice que no le puede entender, y pregunta si podría ser. Y la pequeña extiende sus brazos para que le carguen, y piensa que también quiere verlo. Pero Vermont solo le pregunta que si incluso después de comer no fue suficiente, y ante esto la pequeña lanza un pequeño maullido, y piensa que no. Pero Vermont utilizando su magia corta unas cuantas frutas, porque puede ser. Pero en ese instante la pequeña muere de su dedo, y Vermont piensa que tiene muy buen apetito. Pero este se queda incierto en ese instante, y al mirar la mordida de la pequeña recuerda a su padre. Y la pequeña, con su expresión hace notar la pregunta de si quiere que le muerda los 10 dedos. Pero en ese instante, la persona fuera a la puerta le pregunta a Vermont que qué hará, y este dice que lo hará, e inmediatamente inclina la cabeza de la pequeña con su mano, y le pide que espere pacientemente ahí. Y este se marcha mientras que la pequeña piensa que no, y quiere que le lleve con él. Pero para el momento que Vermont salió ella estaba un poco lejos, y ésta se quedó en silencio deprimida, muy deprimida, pensando que aún así la situación no es desesperada, porque por lo menos hay alguien que sabe que fue injusto, y Edel es inocente. Y si hay una sola persona que crea en ella podría ayudarle, y puede hacerlo. Y ésta se para sobre el escritorio, y tira un pequeño aullido. Después de esto, pasamos a la reunión donde vemos llegar a Vermont sorprendiendo a las personas que ya estaban dentro. Pero Vermont se pregunta, que por qué se sorprendieron si sabía que él se reuniría con ellos. Pero en ese instante estos chicos le dan las gracias al gran mago por aceptar esa reunión. Y mientras Vermont se sienta, dice que por supuesto que deben estar agradecidos. Pero en ese instante, una persona dice que su nombre es Molby, y es un caballero del Imperio Rohaim. Pero Vermont dice que es suficiente, porque no debe revelar su lugar de nacimiento y su apellido en un lugar como ese. Y le pregunta, que si acaso no sabe que la torre es libre de todos los imperios y estados del continente. Y le dice, que deje de pensar que puede beneficiarse de alguna forma de esa conversación por su estatus. El chico se ve preocupado, mientras que Vermont le pide que no le haga perder el tiempo innecesariamente, y le diga que qué es lo que quiere. Este chico dice que le gustaría averiguar la verdad sobre la muerte del anterior emperador. Pero Vermont le pregunta si queda alguna verdad por ser revelada, porque fue un incidente en el que el honor de la familia imperial cayó hasta lo más profundo, teniendo como conclusión que la princesa, quien padecía de una enfermedad mental, cometió el asesinato por impulso. Pero estas personas contradicen a Vermont, porque ella no es el tipo de persona que haría algo como eso, y no es más que una mentira. Pero Vermont se nota un poco hostil, mientras que uno de los caballeros pide de favor que encarecidamente envíe un mago de la torre para que ayude a resolver tal injusticia cometida hacia la princesa. Pero Vermont dice que se niega,
y esta persona sigue insistiendo, y le pide que por favor que lo piense nuevamente. Pero Vermont les pregunta que sí creían que sería tan sencillo tomar prestado el poder de la torre, y este se marcha pidiendo que le den un precio razonable o una garantía, porque hasta entonces no aceptará nada, y una de las personas que está sentada cierra su puño y empieza a temblar, y grita que entonces, la garantía es el nombre de Abelot Feirán, y esto sorprende a Vermont, el cual se pregunta si ese tipo está dispuesto a poner en garantía su nombre, y este gira su cara, y pregunta que cómo se atreven a nombrar al comandante de los caballeros imperial en vano, ¿por qué no puede hacer algo como eso, sabiendo que no podrá responsabilizarse? Pero uno de estos caballeros dice que el señor Abelote mencionó que si acepta su nombre como garantía él le concediera su petición. Y Vermont se ve un poco extraño, y piensa que al parecer él es que está detrás de eso, y dice que bien enviará al mago. Después de esto volvemos con la pequeña, la cual sigue encima del escritorio. Bueno, está parada frente a una ventana pensando suponer que eso es realmente una torre de magos, y si llegara a caer en esa altura realmente quedaría hecha pedazos. Pero en ese instante se ve cierto brillo azul, y alguien le pregunta a la pequeña que qué está haciendo, la misma que es atada en ese instante, mientras que Vermont le pregunta que si acaso está loca, porque si se cae desde ahí morirá. Pero la pequeña piensa que eso que él hace parece mucho más peligroso. Pero Vermont le ala con su magia, y mientras tira un chasquido le dice que es demasiado pequeña, e inmediatamente le carga, y en ese instante dice que ahora volverán donde está padre, desapareciendo de ese lugar y reapareciendo en otro lugar desconocido. Pero en el instante que la pequeña abre los ojos algo hay frente a ella, y esta queda incierta, ya que Vermont tiene una espada en su cuello, y esto asusta muchísimo a la pequeña Lucía. Y en ese instante el gran duque llama a Vermont, y este dice que debió haberle dicho que le visitaría. Pero el gran duque menciona que él parece sorprendido, pero Vermont dice que no, y está bien, no le molesta, porque no es esa clase de hermano. Pero la pequeña se pregunta que cómo que hermano, y ésta se queda observando a Vermont muy sorprendida, y vuelve a preguntarse que cómo que hermano, y piensa que se parecen, y es como si fuera una mezcla de los dos, mientras que el gran duque dice que si él hubiera llegado un poco más tarde habría destruido la torre. Pero Vermont le pregunta que si no sabe que eso no sería posible, porque la torre no es un juguete. Y la pequeña piensa que el temperamento es más bien similar al de él, y en ese instante el emperador envaina su espada, y dice que por supuesto, porque su hijo no es el dueño de una torre de juguete. En ese instante, acerca a la pequeña, y le susurra que le diga la verdad a papá, y le pregunta si no le hizo nada malo, y la pequeña piensa que bueno, porque le sostuvo por la cola, abajo su cara, y la enganchó de un hilo de magia. Pero piensa que solo comió un poco de fruta, y eso fue todo, y si hubiera creído que sería peligroso lo hubiera detenido. Pero en ese instante, Vermont dice que simplemente estaba comiendo frutas, mientras el gran duque abraza a su pequeña bebé. Pero Vermont le pregunta a su padre que sí fue debido a esa bola de pelos que dejó la fortaleza vacía. Y el gran duque le pregunta que cómo, qué bola de pelo, porque si ella lo escucha puede ponerse triste, y la pequeña maulla un poco y dice que sí, mientras que Vermont se ve un poco enamoradito, y pregunta que si no es la primera vez que él va desde que el emperador murió. Pero el gran duque se despide de la pequeña, y dice que eso es todo, porque no le gusta mucho hablar. Y este monta su caballo preguntando que si no es mejor dar todo de uno en el campo de batalla, y esto deja incierto a su hijo. Después de esto pasamos a otro lado, pero al mismo tiempo atardeció, y después se hizo de noche, y podemos ver a Vermont bastante desilusionado en una esquina, preguntándose que qué es eso, mientras el gran duque le dice a su pequeña Lucía que su rostro está más delgado desde la última vez que le vio. Después de esto, podemos ver a alguien preparar un pan. Es Vermont, que dice que realmente eso es explotación laboral, pero el gran duque dice que solo usará el dinero que le prestaron para reparar la torre. Y Vermont le pregunta si no lo pagó todo, pero su padre dice que hay intereses, y le pregunta que por qué entonces pidió prestado. Pero en ese instante el gran duque se queda viendo a la pequeña Lucía, la cual está en silencio, y este llama a su pequeña,
y le pregunta si puede echar un vistazo ahí, e inmediatamente la pequeña se dirige hacia Vermont, y su padre le pregunta que por qué no deja de ser quisquilloso y saluda a su hermana, porque ellos dos probablemente ni siquiera tenían un nombre completo, y en ese instante la pequeña topa la boca de su hermano, y dice que es Lucía Estela, y su apodo es Lucía, y Vermont agarra la patita de su hermana, y dice que él es Vermont, y la pequeña está muy feliz, y piensa que al principio solo estaba asustado y por eso era grosero, pero aunque sus palabras son frías, sus acciones parecen amistosas, y hace lo que puede incluso aunque está de mal humor. Pero Vermont dice que hay algo que le gustaría preguntar, y pregunta que si alguna vez ha oído hablar de Feirán, y el duque pregunta que sí de Feirán Abelote, y la pequeña se pregunta que sí acaso ese Feirán, y mencionan que Feirán Abelote es una persona alta en estatus y riqueza, sin nadie que le respalde. Una persona que se unió a los caballeros imperiales únicamente con su espada, y aunque su comienzo fue lamentable, después de 3 meses no había nadie en el palacio imperial que no supiera su nombre. Y la razón es que se convirtió en el escolta de la princesa, y en el histórico concurso de esgrima de los caballeros imperiales, fue una persona talentosa que no tuvo que esforzarse en luchar. Y el emperador felicitó a Feirán, y le designó el puesto de escolta de la princesa, ni siquiera el del príncipe heredero. Y es un hombre que gracias a su habilidad podría ser el comandante de los caballeros imperiales del palacio solo porque él, emperador, amaba a la princesa. Y Feirán era objetivamente un buen escolta, pero eso era todo, porque para intentar acercarse a él, Edel trataba de mantener conversaciones y un aspecto menos formal entre Feirán y ella, y éste entablaba conversaciones con el señor Abelote, y en una de ellas, dijo que la última vez le regalaron un buen chocolate, y si le parece bien, le pregunto si quiere probarlo, y Abelote se quedó en silencio, se inclinó y dijo que como la princesa desee, e inmediatamente después de tomar el chocolate giró y se marchó, y todo esto, porque Edel sentía tener una escolta que no merecía, y solo trataba de ser amable con él, y de cualquier manera la distancia con Feirán no se redujo, y aunque definitivamente respiraban el mismo aire y estaban en el mismo espacio, nunca sintió que estuvieron realmente juntos, y cada vez se veía más preocupada, porque no podía confiar en él, y parecía que Feirán se sentía de la misma manera. Y un día después de tanto tiempo, dijo que iría a cubrir el frente sur, así que fue para pedir su permiso. Y esto, porque una guerra profunda en el sur se estaba llevando a cabo, y él fue pidiendo permiso para participar ahí, pero eso solo significó que renunciaba a su cargo como escolta. Y Edel creyó que era tiempo de dejarlo, y ésta le dijo que por supuesto puede hacerlo. Y la pobre relación, que se sentía como amo-esclavo apenas duró 1 año, y terminó en vano. Después de eso Feirán obtuvo numerosos logros en el frente sur, y llevó al imperio a la victoria, y era nombrado el caballero número 1 de los Rohain, y se convirtió en el comandante de los caballeros imperiales a los ojos del Papa, que acudió al armisticio, y desde entonces, Edel solo oyó hablar de él en debidas ocasiones, y nunca lo volvió a verle a la cara. Pero el gran duque le pregunta a su hijo que qué sucede con esa pregunta tan repentina, y Vermont le dice a su padre que los caballeros fueron a revelar la injusticia de la princesa Rohain, y pusieron el nombre de Feirán como garantía. Y el gran duque le pregunta que qué dice, mientras que la pequeña se sorprende, y se pregunta que por qué el nombre de ese hombre, pero el gran duque dice pensar que escuchó un rumor mientras estaba en el bosque, y es que Feirán se volvió loco, y esto sorprende un poco a la pequeña, que se pregunta que qué dicen, y la pequeña se pregunta que como que Feirán está loco, y el gran duque dice que al principio pensó que solo era un rumor, pero ahora que lo escucha parece tener sentido, porque sabe lo que significa poner su nombre en garantía, pero aún así lo hace. Y Vermont dice estar seguro de que está fuera de sí, y ante esto la pequeña se ve preocupada, y piensa que ellos dos, y se preguntan si son cercanos a Feirán, porque lo han nombrado muchas veces, pero no puede preguntar nada debido a que no puede hablar, y ésta se ve muy deprimida. Y Vermont dice que por cierto, y pregunta si está bien si lleva a Lucía con él, porque no cree que haya pasado 1 semana desde que salió del cascarón, pero el gran duque dice que fue hace 1 mes. Esto deja incierto a Vermont, mientras que la pequeña se queda en silencio. Y piensa que está por encima de la media, y sabía que sería pequeña, pero se pregunta que si lo es hasta el punto de pensar que hay un problema,
porque sus expresiones. Pero el gran duque dice que sí, es pequeña, y hay que cuidarla aún más de lo posible, y le dice a Lucy que si come bien en el futuro se hará más grande, y Vermont le ofrece comida. Pero el gran duque dice que de todos modos se irá a la capital, y Vermont se queda en silencio, y le pregunta si va a vaciar el asedio de nuevo, y el gran duque dice que Su Alteza el Príncipe Heredero quiere contar con su presencia, y Vermont dice que irá con él, y el gran duque le pregunta si él también, pero Vermont dice bueno, porque Feirán le dijo que enviara al mejor de sus magos, y pregunta que si hay algún otro mago mejor que él dentro de la torre. Después de esto pasó un momento, y la pequeña menciona que solo queda una semana para ir al Palacio Imperial con Vermont, y mientras tanto su padre Ranoe estuvo haciéndose cargo de todo el trabajo pospuesto. Pero antes de se veía muy preocupado, preguntando que si eso es una broma, pero Eden preguntó que cómo puede cometer tal falta de respeto, porque esos son todos los documentos que necesitan aprobación, los cuales se han acumulado durante su ausencia. Y el gran duque dice parecer que va a necesitar ayudas de las patitas de Lucía. Y en ese instante Eden se queda mirando a la pequeña, pero dice que la señorita tiene un color muy único, y el gran duque dice que es verdad, y nunca ha visto un color como ese en ninguno de los dioses. Pero la pequeña pide esperar un momento, y se queda mirando a Eden, porque es humano, y se asusta, preguntando que si no puede ser un dios, pero el gran duque se ríe, y le dice a Eden que está bien, porque estará en la frontera y debe tener en cuenta que existen límites, y debería continuar con su trabajo, porque al parecer el mayordomo se atreve a interrumpirle, y el gran duque toma la pluma, y dice que está bien e inmediatamente empieza a trabajar, mientras que la pequeña piensa que bueno, y se pregunta que cómo que la existencia de un límite, porque tiene curiosidad pero no está en condiciones de preguntar, y cree que podría interponerse en el camino, pero de todos modos cree que está bien. Después de esto su padre siguió trabajando, pero tras el transcurso de 7 horas, el gran duque siguió trabajando, y tras el transcurso de 9 horas, lo mismo. Pero ya la pequeña se veía muy preocupada, y piensa estar aburrida, porque ha estado trabajando durante horas sin decir una palabra, y la pequeña se ve un poco preocupada, pero está en silencio, y piensa que le está empezando a doler el cuerpo, y se pregunta que cuánto tiempo tiene que estar así. Pero su padre se queda viéndole, sorprende y le pregunta a su pequeña que si está aburrida, a lo que la pequeña con una expresión hace saber que sí. Pero el gran duque le dice que si está tan aburrida le pregunta si quiere ir a ver los alrededores, y la pequeña Lucía piensa que es una oportunidad para poder explorar el castillo, y se lanza corriendo rápidamente, y su padre le pide que no vaya muy lejos, y Eden le desea que tenga un buen viaje, y se marcha muy feliz. E inmediatamente pasamos a un cielo un poco más oscuro, donde se puede ver al príncipe Agris caminar por el pasillo del Palacio Imperial del Imperio Roajín, y piensa que ese palacio se encuentra justo al lado, y los anteriores propietarios ya no existen, y hasta hace un mes padre e hija visitaban el palacio del otro por medio de ese pasillo. Pero en ese instante el príncipe heredero dice que caminará solo, y se queda viendo unos árboles, y piensa que ahora todo es muy tranquilo, y sucedió hace apenas un mes inimaginablemente, y los nobles insistieron mucho en que el palacio fuera demolido, porque no soportaban la idea de que se mantuviera el palacio de la princesa asesina. Pero, y podemos ver una joven llegar y exclamar a su señor, diciendo suponer que ha terminado con su reunión política, y le pide que pase por ahí, porque escuchó que se estaba organizando, pero dice estar tan feliz de que se haya organizado más rápido de lo que pensaba, y se quedará en ese lugar a partir del próximo día. Y no puede creer que un palacio tan hermoso, y con tan buena luz haya pertenecido a la princesa, preguntando que si no era demasiado para ella, pero bueno. Tuvo una muerte dolorosa, por lo que supone que eso compensa a todos los demás, y dice vaya, y empieza a reír como una diabólica, porque todo ahora es de ella, y ahora es ella la princesa heredera. Por otro lado está la pequeña Lucía, y alguien le pregunta al zorro bebé si ha esperado mucho, y podemos ver a unos cocineros muy felices, y uno dice que es un pastel recién horneado y enfriado, y una chica le pregunta que qué le parece una galleta, y la pequeña se ve un poco preocupada, mientras que llega otro, diciendo que tendrá algo de sed así que le pide que beba un poco de leche. Y la pequeña se pregunta que cómo terminaron las cosas así, pero bueno, mencionan
que hace un rato cuando su padre le pidió que no se aleje demasiado, y Eden le deseó un buen viaje. Ella se fue bastante feliz, y se emocionó al escuchar que podía ver la gran muralla, y estuvo caminando dando vueltas por ahí. Pero le atrajo un olor delicioso, y frente a una puerta ésta se quedó en silencio, pero se puso muy feliz porque estaban horneando pan después de la hora de la cena, y huele a pan sabroso y acogedor, y huele a manzana fresca y dulce con canela fresca, y piensa que debe ser. Pero en ese instante alguien pisó su cola, y la pequeña lanzó un pequeño maullido, pero al final el que terminó en el suelo fue el jefe de cocina, pero le preguntan que qué está haciendo ahí, y también preguntan que qué pasa con el zorro, y la pequeña se ve muy apenada, mientras que alguien pide que esperen un momento, porque ese zorro, recordando cuando el gran duque dijo que ella es un zorro que aprecia como su hija, y solo se los hizo saber, y los trabajadores vuelven a recordar que es la zorra a la que el gran duque amas como su hija, y la pequeña menciona que por eso está en la situación actual, pero como sea, come porque le gusta. Y piensa que no tiene hambre, pero sabe muy bien. Y en ese instante se pueden ver unas cuerdas musicales en el aire, y la pequeña se pregunta que qué es eso. Y piensa que son canciones familiares, porque suenan. Pero en ese instante una olla caliente se virtió e iba a caer toda encima de la pequeña, y ésta se quedó observando mientras sus ojos brillaban. Y uno de los cocineros dijo que no puede ser, porque el zorro bebé está ahí. Pero en ese instante algo iluminó toda la habitación de una manera asombrosa, y un poco borroso pero visible, se vio cuando algo cubrió a la pequeña, y ésta seguía con los ojos iluminados, pero quedó incierta, mientras las personas exclamaban adiós, porque el zorro, pero la pequeña piensa que fue un viento. Y uno de los cocineros dice que le sorprendió saber que cayó sobre el cachorro, y podemos ver otro cocinero herido, decirle al zorro bebé que lo siente. Pero la pequeña acaricia su hinchazón, y se pregunta que qué fue eso, que si acaso está usando sus poderes. Pero piensa que no, porque no sabe cómo manejar su poder divino, porque ni siquiera puede humanizarse. Y debe haber sido algún tipo de fuerza, pero se pregunta que qué diablos fue eso. Pero una semana después llegó el día, y la pequeña piensa que van a ser 2 personas y es el día de ir al Palacio Imperial, pero cree que se irá sin él, y ésta salta enganchándose de la capa de su padre, pensando que se está pegando a la capa para poder salir a escondidas. Pero en ese instante, Vermón aparece como un demonio detrás de la pequeña, y éste llama a Polvo, pero dice que no, y le pregunta a su padre que si va a llevar a Lucía con él. Pero el gran duque le pregunta que qué dice, y la pequeña piensa que él es un idiota irresponsable, e inmediatamente su padre mira hacia atrás de su espalda, y dice que no pueden dejarla sola en el gran ducado, y pregunta que por qué no se la llevan, y la pequeña piensa que su papá es el mejor. Pero Vermont dice que si lleva un zorro de plata a la capital se asustarán, a lo que el gran duque dice que el dueño del caballo debe mostrar sus habilidades, y ante esto Vermont se queda un poco extraño, pero inmediatamente empieza a crear unos círculos mágicos, embulliendo con bastante magia a la pequeña, la cual empieza a flotar frente al gran duque, mientras Vermont dice unas palabras en un lenguaje desconocido, e inmediatamente todo el maná empieza a envolver a la pequeña, quedando el gran duque un poco incierto. Pero ese instante, mientras se abren unos ojos, Vermont dice que lo sabía, porque debido a su lento crecimiento el límite es convertirse en un bebé, y podemos ver cierta cosa hermosa en los brazos de su padre. Y Vermont dice que volver a su forma original cuando se disipe todo el poder mágico almacenado. Pero la pequeña se pregunta si es humana, y ésta se queda en silencio, pero piensa que sí. Y ésta dice a Babi, y en ese instante el gran duque se emociona porque dijo papá. Pero Belmont dice que fueron 4 letras, y obviamente dijo hermano mayor. Pero en ese instante se crea un ambiente un poco tenso, y preguntan que cómo que un bebé. Pero la pequeña está temblando, mientras el gran duque que dice que han tenido éxito en humanizarla. Pero la pequeña se pregunta que qué es eso, porque si no puede hablar sigue siendo lo mismo. Y este empieza a llorar, y dice Bo, pero el gran duque, un poco enojado dice que esa vez fueron 2 letras, así que sin duda dijo papá. Pero Vermont dice que hermano también tiene 2 letras, mientras que la pequeña sigue llorando, y piensa que no es ninguna de las 2 cosas, y quiere que le dejen hablar a ella también. Y esta dice a Baba, y me imagino
que después de esta palabra siguió la discusión entre padre e hijo. Después de esto llegamos al Palacio Imperial, y podemos ver al gran duque cargando a la pequeña Lucía, y tras él su hijo Vermont. Y la pequeña piensa que solo ha pasado casi un mes, y no puede creer que el palacio, el cual consideró como un hogar toda la vida, ahora se siente desconocido. Pero en ese instante Vermont se queda en silencio mirando a su hermanita, y dice que traerla a la capital y mostrarla ante la gente. Le pregunta a su padre que si ya ha decidido presentar a Lucía como la gran duquesa, y el gran duque dice que debería, porque su pequeña es alguien especial. Y también mencionan que Sinsu es una criatura esencial y completamente independiente. Y un tiempo después de su nacimiento, deja atrás a sus padres y construye su propio territorio. Y para ellos es común visitar el mundo humano, y se supone que también ella se independizará de sus padres antes de cumplir un año de vida, pero por alguna razón Lucía es diferente, porque tiene un mes y debido al crecimiento inusualmente lento, con su cuerpo pequeño no podría ser llamada una bestia divina, y si no tiene la fuerza para protegerse a sí misma, necesitará ser protegida por el gran duque El Harán. Y en ese instante, el gran duque llega hasta cierto punto donde un guardia dice que Su Alteza el príncipe heredero les dio la orden de guiarlo hasta ahí, y ante esto el duque se queda observando algo en silencio, y le pasa a la niña a Vermont y dice que irá a ver a su majestad. Así que le pide que se encargue de cuidar a la gran duquesa mientras tanto. Y este le dice a Su Alteza que sí, pero la pequeña le pregunta que qué dice, y se pregunta que cómo le ha traído todo el camino hasta ahí, y ahora le dejará así, y la pequeña empieza a llorar, diciendo guau guau guau, y piensa que no, porque tiene que llevarle con él, y este está llorando. Pero en ese instante Vermont se acerca a ella, y le dice que si no se comporta realmente se convertirá en polvo. Y en ese instante la pequeña cierra su boquita, y podemos ver que tanto el gran duque como el guardia se sonrojan. Y su padre dice que es muy linda, y se despide diciendo que volverá después del trabajo. Y Vermont levanta el brazo de su hermanita despidiéndose, e inmediatamente le pide una sirvienta que está tras el que le dé un paseo por el jardín, y ésta dice que le enseñara el lugar, e inmediatamente se marchan. Y la pequeña piensa que a pesar de haber sido capaz de seguirle todo el camino hasta ahí, por supuesto que pensó que podrías reunirse con el príncipe heredero, y lo tenía todo preparado, imaginando lo que pasaría, y sí, muy linda su imaginación, por cierto. Pero piensa que esos dioses solo quieren dejarle fuera de los momentos más importantes, y en ese instante la sirvienta dice que el jardín está por ahí, y Vermont dice que caminarán solos desde ahí, e inmediatamente se marchan. Y podemos ver a Vermont tomar una rosa, y le pide a la princesa que observe esa flor, porque está en todas las partes. Pero es una rosa difícil de ver en el norte, y le pregunta que si es su primera vez viendo esas flores. Y la pequeña se ve un poquito enojada, pero su hermano le pide que echen un vistazo por ese otro lugar. E inmediatamente gira en una esquina, y le dice a Polvo que no esté triste, refiriéndose a Lucy, porque pueden hacer lo que les plazca, e inmediatamente unas bolas de magia empiezan a surgir. Y la pequeña se sorprende, porque al parecer usó magia para ocultarlos, pero ahora que lo piensa él había dicho que tenía una petición, y ante esto Vermont se queda incierto. Pero la pequeña piensa que esa dirección, se pregunta que si no es la que lleva al palacio, y se pregunta que por qué. Pero en ese instante Vermont siente algo, cuestión que a la pequeña también le llama la atención. Y nuevamente se pregunta que por qué, y podemos ver que están golpeando a alguien frente a ellos. Y la estúpida, que dijo hace un momento que disfrutaría de todo lo que era de la princesa, pregunta que cómo pudo tirar el carrito de esa manera, porque hacía mucha calor y aún así lo derribó. Y la pequeña piensa que es Blanche la princesa heredera, que dice que ella ha arruinado su preciosa hora del té. Y le pregunta si fue así como le enseñaron a tratar a la princesa. Y esta sirvienta está inclinada mientras otra le maltrata, y la pequeña piensa en Marian. Mientras que Blanche dice que según parece le tendrán que dar una lección, y la pequeña menciona que su madre la emperatriz Seon murió de fiebre un mes después de darle a luz, así que con el propósito de proteger a su padre tuvo que pasar los días sin que nadie le viera. Pero por otro lado Marian le atendía, y siempre decía que las flores de afuera eran hermosas,
y le preguntaba si le gustaría salir con el vestido de primavera que le regalaron la última vez, y esta era muy buena con ella. Y cuando creyó que tendría una infancia solitaria, aparecieron aquellas que siempre estuvieron ahí para ella, y fueron las doncellas del Palacio Imperial quienes cuidaban de ella, y fueron sus únicos amigos y familia. Y su preciada familia en ese instante está siendo maltratada, mientras que Vermont se queda observando, y se pregunta si es en serio, y piensa que debido a que la princesa murió como una delincuente, sabía que la gente que la apoyaba en el Palacio Imperial no sería tratada bien. Pero en ese instante, la pequeña piensa que eso ya es demasiado, y empieza a moverse, y Vermont le pregunta a Lucía que qué pasa, y podemos ver que la música empieza a fluir, mientras la pequeña le pide que no lo hagan, y ésta empieza a llorar, y le pide que se detenga. E inmediatamente un brillo bastante fuerte surge, dejando a Vermont bastante incierto y preocupado, ya que la pequeña se ha vuelto a transformar. Y podemos ver que estas dos mujeres se están riendo como unas desquiciadas, mientras la melodía empieza a rodear a la sirvienta maltratada. Y Vermont también es un poco rodeado, y la pequeña piensa que eso es una canción que ha escuchado antes, y en ese instante sucede una gran explosión de un color muy llamativo, y Blanche se ve sorprendida mirando hacia el cielo. También lo está el gran duque y el príncipe heredero, y en ese instante va llegando Feirán, quien es testigo de todo lo que está sucediendo. Y el príncipe pregunta que si son relámpagos, porque Yuki tampoco estaba, pero este sonríe, y dice que si se puede le gustaría escuchar una respuesta positiva del gran duque ese día, y le pregunta al gran duque de El Harán si lo hará, pero este solo sonríe y exclama a Dios, porque piensa que será una nube oscura en todo el país. También podemos ver a la pequeña correr hacia la sirvienta, y a las dos indeseables correr preguntando que qué clase de lluvia es esa que se presenta de repente, pero la pequeña está llorando, y piensa en Marian, y también piensa que su cuerpo se está enfriando. Y ésta empieza a morder la ropa de la sirvienta porque tiene que evitar la lluvia, y debe de apurarse. Pero en ese instante tal ropa se rompe, y ésta termina cayéndose, pero con su patita cubre la cara de Marian, y piensa que tiene que evitar la lluvia. Pero en ese instante, podemos ver una capa que cubre a la pequeña, la cual gira hacia atrás y se pregunta que quién es, y esto mientras sus ojos siguen bastante aguados, y piensa que es Feirán Abelote, y la pequeña se pregunta que por qué ese tipo está ahí. Pero en ese instante una magia ya conocida empieza a rodear a la sirvienta Marian, y Vermont hace un chasquido y dice que no hay de qué preocuparse, porque la enviará a un lugar donde merezca ser tratada. Y la pequeña piensa que eso le sorprendió, pero en ese instante, Vermont que pregunta que por cierto, que hace ahí una columna de pago, y le pregunta si tiene algún negocio en el palacio, pero Abelote dice que entró en el palacio a la llamada de Su Alteza el príncipe heredero. Y Vermont le pregunta que qué dice, porque luego irán al palacio principal, y no cree que haya ninguna razón para ir al palacio imperial, y Abelote se queda en silencio. Pero Vermont dice que escuchó una historia loca en la torre, de que la gente quiere limpiar la culpa de la princesa, y dijeron que él puso su nombre en ese caso, y Abelote dice que ya lo ha entendido, pero Vermont pregunta que qué clase de dios apuesta su nombre en los asuntos humanos, y le pregunta que sí está seguro que es él, y la pequeña piensa que le sorprendió, y se pregunta que si tan importante es el nombre para un Sinsu, pero ésta pide un momento, y pregunta que como un Sinsu, que si Abelote también es un Sinsu, o mejor dicho un dios, pero Vermont le pregunta que si la mujer amarilla muerta tomó dinero, o que por qué se cuelga así, pero Abelote se queda en silencio. Y la pequeña recuerda cuando su padre y hermano decían que Abelote estaba loco, y al parecer por eso le llamó así. Y la pequeña piensa que conocen bien a Abelote porque también es un dios. Pero ésta se queda incierta, y se pregunta que por qué él le mira a ella. Y la pequeña piensa que ella es la princesa, y se pregunta si le reconoce, pero Vermont dice que es su hermano, y no sabe nada, porque no va al bosque de los dioses, ya sea que un Chinsu haya nacido de nuevo o no, y le dice al señor Abelote que al parecer ha estado esperando mucho, y le preguntas que si no es así, pero este se queda distraído, y lo podemos ver como todo un tontito. Pero Vermont dice que de todos modos le pide que mientras tanto intente resolver el fanatismo, porque suele ser una locura, e inmediatamente este empezó a crear un círculo mágico, y en ese momento se marchó, mientras Abelote se quedó observando,
y se pregunta que cómo que una locura. Pero en ese instante llega una persona, y le dice el señor Abelote que le ha hecho esperar, porque el príncipe heredero dijo que está bien entrar ahora mismo. Y este se va, pero piensa que tampoco es malo tener cierta locura. Después de esto, la pequeña menciona que Vermont y ella se unieron a su padre que había acabado con el príncipe, y llegaron a la gran base de Capital. Y el gran duque le preguntó si le había llovido, y también podemos ver que hizo nuevamente la magia de humanización otra vez. Y el lugar donde Vermont envió a la sirviente Marian a pedir tratamiento fue a la gran base, y pudieron conocer a Marian, y ésta le dio las gracias por su amabilidad, y dijo que su nombre es Marian y es la dama de honor del Palacio Imperial, y era la niñera de Edel. Pero el gran duque se queda en silencio, mientras la pequeña observa, pero este mismo dice sentir llamarle cuando aún no está curada, pero en realidad le ha llamado así porque tiene una pregunta distinta para ella, y Marian pregunta que sí para ella, y pregunta que cuál es, y el gran duque dice que ahora es conocida como la gran asesina de su majestad la princesa Edel, y le pide que le cuente algo de ella. Por otro lado, podemos ver las galletas caseras hechas a mano por el gran duque El Arán, la misma que Lucía está comiendo mientras mira de reojo y escucha la conversación de su padre, porque la sirvienta del día anterior también afirmó que la princesa fue incriminada, recordando tal conversación, ya que el gran duque le pidió a Marian que le diga algo sobre la princesa Edel, conocida como la asesina de su majestad el emperador, y la sirvienta se puso un poco nerviosa, y temblando dijo que a la princesa le tendieron una trampa, pero el gran duque le preguntó que si incluso le sigue defendiendo después de matar a su majestad, pero Marian dijo que como niñera de la princesa Edel, como alguien que la ha acompañado toda su vida, se atreve a decirlo, porque la princesa nunca apuntaría con una espada a otra persona, pero no hay forma de escapar de esa responsabilidad, porque era muy amable, y con un corazón dulce, y era tan especial y extraordinaria que nadie podía compararse a eso. Y tales palabras hicieron que la pequeña Lucía empieza a llorar, dándole las gracias a Marian. Por el emperador dice que parece ser que la princesa se preocupaba por las personas a su alrededor, y ante esto la pequeña lo confirma con su actitud. Pero Vermont dice que el hecho de que tuviera una personalidad tan cariñosa es demasiado pequeño, y pregunta que si no es así, y ante esto la pequeña se sorprende bastante, pero Vermont dice que ciertamente hay algo que no está claro, y se pregunta que por qué pone esa expresión, que sí fue porque él rompió su galleta, pero el gran duque dice que de cualquier forma fue extraño conocer al príncipe heredero, y Vermont le pregunta que si habla del príncipe heredero, y el gran duque dice que sí, porque se conocieron el día anterior y hablaron de muchas cosas, pero él es, recordando, cuando el príncipe dijo que aún le falta mucho para poder convertirse en emperador, pero si el gran duque le brinda su poder sería muy tranquilizador, y le preguntó si le ayudaría, y el gran duque dice que él es arrogante y trató de ponerle en un nivel por debajo de él, y esto sorprende bastante a los dos hermanos. Pero el gran duque dice que había mucha maldad debajo de la piel de esa persona, y estaba lleno de voluntad esperando su respuesta, así que solo sonrió y se fue. Pero Vermont está enojado, y pregunta, ¿qué entonces si decía algo era como se aceptara? Pero el gran duque piensa que él siempre se ha mantenido en la neutralidad de generación en generación, y no hay forma de que el príncipe heredero no sepa eso. Sin embargo, está tratando de hacer una conciliación, y seguramente está planeando algo. Y ha estado bastante tranquilo hasta ahora, pero será muy ruidoso en el futuro, y tiene que llamar a Seria. Y en ese instante la pequeña Lucía se queda en silencio, pero se pregunta que por qué su madre. Y el gran duque Ranoe le pregunta a la pequeña Lucía si ella también quiere ver a su mami, y la pequeña dice que sí, y el gran duque dice que también tendrá que llamar a Ican. Y ante esto la pequeña queda incierta, y podemos ver un suspiro de decepción de Vermont, que pregunta que por qué llamará a ese perro rabioso, gran duque, el mismo que toma su té tranquilamente, y le pregunta que por qué no lo haría, pero Vermont se enoja y grita que de ninguna manera, porque cuando el tipo se quede con ella, pregunta que cuál será su futuro, o que si acaso no sabe, que la educación en la casa es lo más importante ahora, pero ¿qué se puede hacer si hay mucha ignorancia? Y la pequeña se pregunta que cómo que perro rabioso, que por qué Vermont está tan sensible, y en ese instante, el gran duque le dice a su niña Lucía que no esté decepcionada,
pero la pequeña está incierta. Y Vermont dice que no le dejan hacer mandados en la ciudad, y además no es tan grave tener una larga vida, y su querida pequeña tenía mucha expectativa de que vería la ciudad, pero ¿qué se puede hacer? Y la pequeña se pregunta que cuando dijo eso, pero el gran duque le dice a Lucía que cuando papá tenga tiempo irán juntos. Pero Vermont dice que pronto estará caminando valientemente sobre sus dos pies. Pero bueno, después de esto podemos ver algo rosado y bonito. Bueno, es un algodón de azúcar. Y mientras Vermont dice que es un fastidio, a la pequeña se le hace agüita la boca. Pero el vendedor le pregunta que qué dice, y Vermont dice que nada, e inmediatamente le paga. Y mientras se marcha, el vendedor le desea buen provecho. Y Vermont dice que siempre lo ha dicho, pero en verdad es tan astuto como un zorro, y la pequeña piensa que habla de un zorro, pero Vermont le pregunta a su hermanita si está bueno, y ésta dice que sí, e inmediatamente se marchan a otro lado, pero este reaparece en un techo, y dice que no quiere dedicarle todo su precioso día, así que regresará al castillo del gran duque, porque harán mucho más cosas deliciosas, y Ranoe dijo que se dice que Ican es un noble extranjero al gran templo, y en cambio, el territorio sagrado llamado Herencia, en donde está el gran templo, se encuentra en las afueras de la capital de Rohain, y si van allí encontrarán a Ican. Pero este dice que esa no es la dirección de Herencia, e inmediatamente continúa usando su magia para desplazarse hacia otro lugar, donde se puede ver que están golpeando a una persona, que grita que no, y otro dice que saquen las armas, y una persona pregunta que cómo es que llegaron hasta ahí los mercenarios, y este chico de cabello rojo pregunta que si sabe quiénes son, y le pregunta que por qué está huyendo, porque no podrán escapar, y pelearán con él hasta que no puedan más. Inmediatamente este saca su espada y se lanza contra todos. Y Vermont dice no poder creer que esté ahí, y le tapa la cara a la pequeña para que no vea. Pero algo llama bastante su atención, y podemos ver cierta ficha de identificación, y Vermont dice que esa persona. Y el pelirrojo pregunta si van a pelear con él hasta que pierdan la noción, pero los tipos grita que no tengan miedo porque él está solo ahora, y son más, así que tienen la ventaja. Estos se lanzan todos juntos, mientras el pelirrojo está calmado, pero en ese instante empieza a sonreír, y este se prepara para un ataque muy de frente. Mientras que Vermont sigue en el tejado, y piensa en ese pase, y se pregunta que por qué está en mano de esos tipos, y este decide echarle un vistazo más de cerca. Y utilizando su magia crea un látigo, el cual pasa por el lado de la cara del pelirrojo y de esta forma logra obtener tal pase en su mano. Y dice que son muy ignorantes, pero este se queda en silencio, mientras que la pequeña ya puede observar un poco por entre los dedos de su hermano, y piensa parecer como si algo interesante fuera a suceder. Pero Vermont piensa que ese no es un pase que cualquiera puede llevar, porque ese símbolo. Se pregunta que dónde lo ha visto. Después de esto el pelirrojo ganó la batalla, y dice que ese día también lo hizo a lo grande, e inmediatamente llegan unas personas que llaman a su capitán, y dice que esos son los niños secuestrados. El capitán se ve un poco aburrido, y les dice a los chicos que les toca limpieza, porque él solo fue por el dinero, e inmediatamente se ve un poco incómodo e incierto, y se pregunta que por qué siente que algo le pica en la espalda. Pero Vermont dice que aparentemente la misión de escolta ha terminado, así que la unidad de trata de personas debe haber seguido adelante también con su misión, y este dice que irán a seguirlo. La pequeña se sorprende un poco, y podemos ver el seguimiento sigiloso de Vermont, y un corto tiempo después, llegamos a un sitio donde este pelirrojo para entrar destroza una puerta, al parecer es su casa. Pero Vermont piensa que ahora fue un lugar más antiguo y lúgubre que antes, y la mayor parte del trabajo que se puede hacer ahí para intercambiar informes no debe ser muy agradable. Pero este se sorprende por algo, y pregunta que qué es eso. Es el pelirrojo, que dice que ha estado sintiendo una aplicación a sus espaldas desde hace un rato, y pregunta que si es por eso, o que si es un asesino que fue enviado para que no se aburriera, y la pequeña se ve preocupada. Pero en ese instante Vermont le da una patada en la cara que lo envía nuevamente hacia el cuarto lúgubre de antes. Y este mismo termina con una pose heroica encima del pelirrojo. Y le pregunta, ¿qué es lo que debería hacer? Mientras que la pequeña se pregunta que cómo se le ocurre, porque eso fue muy peligroso,
y podemos ver su que corazón quiere salir de su pecho. Pero el pelirrojo le pregunta que por qué estaba ahí, pero este se sorprende y pregunta que qué es lo que ve. Y se queda observando algo, y le pregunta a Vermont que si se casó y tuvo hijos, pero la pequeña está incierta. Pero en ese instante Vermont está muy enojado, y el pelirrojo dice que tal vez se equivocó. Más adelante, el pelirrojo pregunta que si así, que esa es su hermana, y Vermont dice que sí, es su hermana, y le pide que se la dé. Pero el pelirrojo pregunta que si entonces también es su hermana, y le pregunta a la basura que cómo debe llamarla, pero la pequeña está mareada, tratando de comprender la conversación, pero piensa que es imposible. Y Vermont le dice a su hermano que ya le había dicho que no le llamara basura, perro bastardo, pero le pide que lo olvide y le dé a su hermana. Y Icahn dice no querer, pero Vermont le grita, y Icahn le pide que no sea grosero y se lo pida adecuadamente. Pero la pequeña piensa que no puede creer que el famoso líder de los mercenarios que es nombrado el Invencible sea su segundo hermano, y se pregunta que si acaso él es el hijo de Ranoe y Seria. Y sí, se está imaginando cómo fue la creación, porque uno se parece a su padre y otro a su madre, y piensa que todos son simplemente asombrosos. Pero Icahn dice que parece más un zorro plateado, pero su cabello es muy extraño, y parece plata y rosa. Y este se acerca a oler a su hermanita, la cual queda incierta, y al pensar que está demasiado cerca intenta decir algo, pero su hermano Icahn se sorprende porque acaba de llamarle hermano. Pero Vermont le pide que deje de decir tonterías y se vayan, porque Lucía ya ha estado ahí por demasiado tiempo. Pero Icahn dice que no, por ahora porque necesita que su cliente le pague. Y Vermont le pregunta, ¿qué entonces cuándo irá? Y Icahn dice que tal vez pronto, porque se suponía que lo encontraría ese día ahí. Ya se ha vuelto de noche, y hay una luna bastante hermosa y bastante brillante. Mientras que Icahn sigue acariciando a su hermanita, porque es linda y es muy suave. Y Vermont tiene un rostro extraño, e inmediatamente se lanza y pide que deje de intimidarla. Pero Icahn la eleva, y le dice que no, porque es muy suave, y estos siguen discutiendo. Pero en ese instante ambos se percatan de algo, y es la llegada de una persona con una bata blanca. Y esto hace ambos se quedan en silencio mientras jugaban con la pequeña, y podemos ver este hombre quedar incierto, que se pregunta si no está confundido, porque esa persona de ahí. Pero en ese instante Icahn dice que no lo escuchó llegar porque estaban jugando, y Vermont toma a su hermanita, mientras que Icahn sonríe, y le dice al sumo sacerdote que esa es una buena noche, y la pequeña se pregunta que cómo que sumo sacerdote, porque incluso cuando ella era una princesa, el sumo sacerdote solo podía verse en grandes eventos, como el Festival de Honor a los Sinsu. Pero se pregunta si eso quiere decir que fue él quien contrató a los mercenarios, pero el sumo sacerdote dice que debió haberle dicho que fuera solo, porque llevó a una niña y a su niñera. Pero Vermont pregunta que cómo que niñera, que si justo ahora esa persona le llamó niñera, y Icahn dice que es un novato, por lo que tiene que hacerse cargo de la bebé, y por ello lo llevó, pero de cualquier manera pregunta si no debería mostrarle pruebas de que rescataron a los niños. Pero en ese instante Vermont se ve un poco incierto, y podemos ver al sumo sacerdote inclinarse un poco, el cual tiene una cruz en el lado izquierdo de sus pechos. Cuestión que cambia el semblante de Vermont, y menciona que eso es, pero piensa que no, no puede ser. Pero el sumo sacerdote dice bueno, y no importa porque de todos modos hizo un buen trabajo, y le pregunta que cómo enfrentaron a los traficantes, y Icahn dice que los mató a todos, y ahora lo que pidió está ahí, y el sumo sacerdote toma algo bastante rápido. Esto deja en silencio a Icahn, mientras que el sumo sacerdote empieza a leer inmediatamente, y empuña el papel que tiene en su mano. Pero Icahn le pregunta si no preguntará si los niños están bien, a lo que el sumo sacerdote sonríe, porque los mercenarios de Hark han hecho un buen trabajo, y confía en ellos, y un trabajo duro merece una buena paga. Este lanza el bolso de dinero, y dice que sí, y podemos ver a la pequeña y a Icahn observando el botín, y en ese instante el sumo sacerdote dice que entonces. Pero antes de terminar alguien le llama, y es Vermont, que le dice que antes de que se vaya hay algo que quiere preguntarle, y le pregunta que si acaso sabe por qué los traficantes tienen un pase con un símbolo como el de su broche, y que por qué el sumo sacerdote contrata personalmente a los mercenarios,
pero el sumo sacerdote pregunta que por qué un mercenario le preguntaría tal cosa a un cliente, porque hasta donde él sabe es solo por dinero, y Vermont dice que por supuesto que es así, pero tiene curiosidad, y Icahn le pregunta a la pequeña que por qué su hermano mayor de repente se pone así, pero Vermont dice que tal vez el sumo sacerdote estaba involucrado en el grupo de tráfico de personas, y trató de destruir la evidencia. Ante esto se crea un silencio, y el sumo sacerdote hace una seña, e inmediatamente aparecen unos guardias desde encima, y también aparecen desde atrás. Y el sumo sacerdote dice que si se es un mercenario solo se involucra con lo que se le ordenó, porque si un hombre quiere vivir mucho tiempo necesita olvidarse de la idea de hacer preguntas sin sentidos. Y ante esto la pequeña está muy preocupada, y el sumo sacerdote dice que lo mejor será que mueran ese día, y todo será por no haber aguantado su curiosidad. Y todos los guardias se lanzan al ataque empezando una pelea instantáneamente, donde se puede ver a Icahn retroceder rápidamente, y este pide que espere en un momento. Y llama a los paladines, y les pregunta que si están de acuerdo con lo que está haciendo el sumo sacerdote ahora, porque incluso si está actuando de esa manera en nombre del templo. Pero Vermont dice que sabiendo que el templo fue corrompido así, los dioses querrían traer el desastre. Pero el sumo sacerdote grita que esa es la voluntad de Dios, y él vio a Dios con sus propios ojos. Y Vermont piensa que es muy interesante, y no sabe qué clase de Dios querría tal cosa. Pero en ese instante Icahn llama a la basura, y le pregunta que qué está tratando de hacer, porque su cara y su posición ahora están expuestas, así que si logran escapar con vida le perseguirán hasta la muerte, y Vermont le dice bien, que lo haga él mismo. Y en ese instante, Icahn agarra a un sujeto que iba hacia él a atacarle y lo destroza con sus manos, y Vermont trató de tapar los ojos de la pequeña, pero su expresión boquiabierta nos deja saber que lo vio todo. Y Vermont dice que la bebé no debería ver cosas así, pero la pequeña intenta quitar sus manos, y piensa que de hecho ese era el caso cuando luchaba contra mercenarios normales, pero aún sí, tiene que enfrentarse a paladines que son mucho más fuertes y están mejor preparados, y es mejor no mirar aunque tenga curiosidad. Pero en menos de 5 minutos todos los paladines fueron vencidos, y podemos ver al sumo sacerdote exclamar que no puede ser. Y es increíble, pero este se ve muy aterrado, mientras que Vermont crea una pequeña magia que atraviesa el hombro del sumo sacerdote, el cual le pregunta a ellos dos a los chicos que cómo se atreven, pero esto, mientras la magia de Vermont le está atravesando su hombro, y el sumo sacerdote cae al suelo, mientras alguien se acerca, y le pregunta que por qué él hizo eso, y podemos ver a Icahn preguntando que qué pasará si el templo se corrompe, porque se lo advirtieron antes. Los dioses pueden traer desastres. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a Icahn decir que fue divertido, pero Vermont le pregunta que a qué se refiere por divertido, porque mató al sumo sacerdote y a los paladines, y le pregunta al idiota que cómo va a arreglar eso, pero Icahn le pide que espere, y le pregunta si le está culpando solo a él por ese incidente, porque eso sucedió porque estaba tratando de conseguir información metiéndose en su negocio, y todo es su culpa. Vermont piensa que no puede negar eso, y Icahn le dice que lo sabe bien porque es una basura humana, pero Vermont le dice que le ha dicho 1000 veces que no le llame así idiota. Pero en ese instante está un poco pensativo, y piensa tener una buena idea. Después de esto pasamos a la mansión del Gran Duque, donde su padre le saluda, y le pregunta que por qué llega tan tarde, y Vermont dice que su pequeña Lucía ya ha conocido a su segundo hermano, y la pequeña piensa que es algo que nunca olvidará, porque fue un día muy complicado. Y el Gran Duque dice que según la condición de Icahn está sano, y Vermont le pregunta que si eso es todo lo que tiene que decir, y el duque le dice que sí, buen trabajo. Pero la pequeña piensa que él finge no saberlo a propósito, porque sabía que eso pasaría, y los incidentes fueron compartidos, pero terminaron con una serie de eventos, y decidió evitarlo. Porque incluso si los mercenarios de Hark son famosos y talentosos en el continente, son solo mercenarios. Y para denunciar al sumo sacerdote por su trabajo en el templo, envuelve a un sumo sacerdote muerto, y no se pondrán de parte de los mercenarios de Hark. Más bien, culparán a los mercenarios para honrar el honor del templo. Y cuando ella era princesa, lo único que veía era su apariencia bien vestida, pero nunca imaginó que el interior sería tan feo,
y si no hubiera reencarnada en una bestia divina nunca lo habría sabido. Pero había algo más preocupante que eso, y el gran duque pregunta, que si hay algo más que importe, y Vermont dice, que el sumo sacerdote estaba obsesionado con Sinsu, y pensó que alguien había revelado su identidad y se le acercó, y no escuchó mucho más que eso porque el perro loco lo mató. Y la pequeña piensa, que le echa la culpa a su hermano como si fuera agua corriente, pero el gran duque le pregunta por Icahn, y Vermont dice, que él dijo que terminaría su trabajo e iría a la residencia del gran duque, y el gran duque dice que tienen que avisar a los usuarios. Pero Vermont pregunta, que por qué trae a Inca, y el gran duque dice, que pronto tendrán un banquete con el propósito de dar a conocer ampliamente el nacimiento del gran duque. Pero Vermont le pregunta, que si de verdad quiere moverse, y el gran duque le dice a su hijo que es una declaración de guerra, y ni el príncipe heredero ni el templo mostraron sus dientes sin ninguna base, y está seguro de que ellos están detrás del acuerdo, así que lo advierte, preguntando, que cómo se atreve el chorro de plata a hacer algo privado en sus tierras, porque solo dará una advertencia de no quedarse callado nunca más, y Vermont dice que será una gran pelea, pero el gran duque se ríe, y dice que no hay nada que temer. Unos días después, mencionan que ha llegado una carta del archiduque El Arán a los nobles de la capital Ruajin, y el contenido de la carta es que se celebrará un gran banquete en la casa velada del gran duque, y la invitación probablemente tendrá letras grandes escritas. Representantes, le voy a llamar dentro y fuera de Balboa, porque es muy querido y el puente está congelado. Pero bueno, pasamos a otro lado, y podemos ver que la pequeña bebé está algo mareada, y esta dice vaya vaya. Y piensa creer que ya ha probado 2 cenas, y quiere dejar de usarlos, y no importa cuánto diga que está lista para el primer banquete, lleva demasiado puesto. Y en ese instante le vuelven a decir a la señorita que ya está, y las sirvientas están sorprendidas exclamando adiós, y piensan que la señorita es muy encantadora, e inmediatamente le presentan el espejo para que se mire bien, y la pequeña está sorprendida porque eso es lindo incluso fuera de la capital, y esta cierra su puñito bastante convencida de que así es como podrá pasar. Pero Eden dice que el siguiente vestido, y la pequeña se ve bastante enojada, y piensa que la familia imperial no hace eso, y la pequeña empieza a llorar, y ahí empiezan a llamar a la señorita, y la pequeña piensa que no lo hará, y Eden dice que descansarán y lo seguirán haciendo después. Y la pequeña está recostada, y llega Eden nuevamente, y le pregunta si está cansada, y la pequeña vuelve a decir vaya, pero Eden le dice que ahí tiene su merienda, su señorita. Y la pequeña empieza a tomar juguitos y a comer, pero se escucha un sonido muy leve, y ésta lo vuelve a escuchar, y en ese momento tiene una idea, mientras que Eden se pregunta que si no es un poco ambicioso para el comer solo cuando están solos, pero se quedará quieto mientras come, y en ese instante la pequeña le ofrece una galletita, y piensa que también le gustaría comer bien. Eden se queda en silencio, pero este se acerca detenidamente y toma la galletita, y dice que es agrio pero dulce, muy pequeño y lindo, y la pequeña pregunta que qué dice. Y piensa que está lejos de ser lindo, pero parece que Eden ha conocido a otros dioses, y Eden es una existencia límite, y la pequeña se pregunta si es por la existencia de fronteras, y se pregunta, ¿qué es un límite? Pero en ese instante alguien va corriendo, y ésta llega donde el maestro, y dice tener mucha importancia, porque el vestido de la anfitriona, que además se encargó del vestido de Gabriela, pero la pequeña queda incierta, y la sirvienta grita, que alguien se lo llevó por la fuerza, y la pequeña se ve un poquito enojada. Mientras que seria aparecen los pensamientos de la pequeña, preguntando que cómo se atreven a usar el vestido de Serena, pero en ese instante, Eden le dice a la pequeña que no se preocupe porque irá a recuperar el vestido por el honor de un mayordomo, y ante esto se crea un silencio de lindos colores, y podemos ver a la sirvienta un poco preocupada, porque se fue con esa cara de determinación, así que regresó con las manos vacías, y se encerró sin decir nada. Bueno, esto es una conversación con el gran duque, el cual dice vaya, porque eso es un problema, y la sirvienta pregunta que qué van a hacer, porque si pide otra vez, cree que será difícil ajustarse al banquete, y la pequeña se pregunta, que cómo puede ser que solo su madre no tenga un vestido nuevo para el banquete, pensando lo que pasará, porque ésta le dirá a su cariño que su mamá no puede ir a un banquete, porque no tiene un vestido nuevo,
y la pequeña se despedirá de ella mientras se marcha en un carruaje de calabaza. Pero la pequeña piensa que tonterías, y sostiene la ropa de su padre, y piensa que lo van a resolver. Y empieza a pelear y a moverse. Y ante esto el gran duque se muestra complacido, y le dice que sí a Lucía, porque eso va a funcionar, y le pregunta que si quiere ir, poniéndose en pie. Y así llegamos al final de este capítulo, y recuerda comentar un lindo corazón rosado.